¿Quién hizo madre a la Virgen? Jesús. Jesús se forma en ella y entonces forma a la Virgen, haciéndola plenamente mujer, plenamente esposa, plenamente madre, plenamente reina. ¿Qué hizo ella? Consagrar toda su existencia a Él y acariciar con ternura, cuidar el don. Vamos a fijar en esta mañana la mirada en esta Virgen, en la Virgen del Adviento. Está encinta. Cuando estamos gritando a lo largo de todo el Adviento, ven, es porque tenemos fe. Hablamos con alguien que es nuestra vida. Ven es el grito de la amada que mendiga lo que no puede hacer ella misma, ni siquiera merece. Que la vida irrumpa en sus entrañas. La Virgen está grávida, plena de vida, de gracia, de Jesús. Y vemos en ella el olvido de la prisa. ¿Cómo es posible ese ven tan ardiente con el olvido de la prisa? Está claro, está disfrutando ya de la presencia de aquel que la habita. La Virgen estaría deseando ver ya a su niño, sus ojos, sus manos, pero eso no la impidió disfrutar del momento presente. La promesa que Dios nos ha hecho sobre nuestra vida no puede crisparnos, desasosegarnos, porque ella sabe que es necesario este tiempo de gestación para que su niño nazca perfecto. Por eso el Adviento nos invita a disfrutar del presente teniendo mucha ternura. Hay mucha ternura en la Virgen, pero la Virgen no tiene ternura para sí misma. La ternura se la está entregando a aquel que lleva en sí. Es más, la ternura la despierta a otro. Yo a mí misma no me despierto ternura. La despierta el niño, la vida que lleva en las entrañas. Por eso María disfruta del presente, no se inquieta por lo que está por llegar. Y acaricia con tiempo, aquel que estando en su seno recibe la caricia constante de la madre, porque está entregando su propio cuerpo y su propia vida a Él. Esta es la caricia. No solo una mano suave, sino todo su cuerpo a disposición de esta vida. Esto es la consagración. Toda ella consagrada a esa vida que tiene dentro y por eso se cuida, y por eso se guarda, y por eso reza, y por eso acaricia, porque ama la vida que lleva en las entrañas. No nos desquicia el futuro, ni nos desasosiega la prisa, cuando el presente está ya habitado y lleno de sentido, porque además todo sucede al ritmo que Dios quiere. Un niño no se hace en un mes, se malogra. La vida tiene su ritmo,
tiene su tiempo y el Hijo de Dios se sometió al ritmo de la vida para que aprendamos a esperar gozando ya de su presencia. Mirad a la Madre cómo acaricia el don de Dios, olvidada de todo tiempo. Él sabe cada día cómo tiene que suceder todo. Saber esperar. Nos está enseñando la Virgen del Adviento a saber esperar. ¿Cuántas veces el mal entra por aquí? Yo ya tenía que estar. Es que parece que en mi vida no pasa nada. Cuando estás diciendo yo ya, me parece, es que crees que el don lo tienes que llevar tú a plenitud y al ritmo que tú pensabas. ¿Qué hace la Virgen del Adviento? Acariciar el don. Esperar sumida en oración, gozando de que la poverela, la criatura pequeña, magnífica, que todo un Dios inmenso ha pensado en ella, la ha elegido, la ha consagrado, ha hecho templo del amor trinitario y disfruta acariciando el don, no puede hacer más. Darse a sí misma, consagrarse al don y acariciar con infinita ternura el milagro de que el vacío del hombre sin Jesús ya ha desaparecido, ya ha amanecido la vida en nosotras. Por eso es hora de rendir agradecidas toda palabra de impaciencia ante Dios. Ese ven, date prisa, no tiene que ser exigencia. Te desasosiegas cuando te impacientas. Y por ello no se gesta antes a Jesús. Si la Virgen en el 4º mes se hubiera puesto nerviosa y hubiera intentado que ya naciese, ¿qué hubiera pasado? La vida tiene sus tiempos, sus ritmos, y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Paciencia es el arte de la paz, no es soportarnos, sino el arte, es un arte, el arte de saber esperar disfrutando el momento presente. Esto no lo sabe hacer el mundo. Siempre están buscando nuevas cosas porque el vacío es tan grande sin Jesús. Digo el mundo cuando no hay fe, ¿no? Me refiero. El vacío es tan grande que hay que llenarlo con aventuras, con viajes, con experiencias nuevas, raras, distintas, para volver a llorar cada noche en el lecho el vacío, la soledad. Un minuto más. Esto es lo que se requiere, cuidar a Jesús, aquí, ahora. Nadie se hace a fuerza de golpes, sino de ternura. Dicen que calma más una caricia materna que cualquier analgésico fuerte. Un niño está llorando, le das una pastilla, sigue llorando. Porque no duele la herida física, duele la ausencia del corazón, del amor. El dolor físico se puede soportar, pero el dolor del vacío del corazón, el dolor de la nada, de la falta de amor, eso es el infierno, la ausencia de amor, es insufrible y no hay analgésico que pueda calmar ese dolor. Por eso yo pedía esta mañana, le pedía para cada una que en casa, aquí,
se viviera un Adviento comunitario, en comunión, formándose Jesús en cada una de nosotras, pero sabiendo que a mí me lo hiciste. Esa ternura no solo tiene que traducirse en algo que cuido en mi interior nada más, sino sí, cuidando mi vida y mi interior, cuidando a mi hermana. La caricia que quieres dar a Jesús la puedes dar hoy, el servicio que quieres dar a Jesús. Como estés y como puedas hoy, no se te pide otro ritmo. Que la comunidad sea ese seno en el que se está formando Jesús y acariciamos cada una de mis hermanas. Comunión, una sola, Jesús. ¿No? Jesús, comunión, a Jesús. Cuidado, custodiado, no solo en mí, todas vosotras sois esa iglesia, ese Jesús al que tengo que acariciar, custodiar, querer. Y le pedía que se cumplieran esas frases de la Pascua. Ojalá se vea en nuestra casa qué incomparable ternura y caridad. Tiene que verse. La ternura se ve. ¿Habéis visto alguna vez ternura? Yo sí. La caridad se ve. ¿Habéis visto la caridad? Son visibles. Ojalá nuestra casa sea esto. Mirad a la Virgen, mirad la ternura, mirad la caridad, vivido en comunión. Que la Virgen del Adviento nos enseñe esa incomparable ternura y caridad, incomparable porque no es suya, no es propia de la criatura, es propia de Dios en la criatura, por eso es incomparable.